Este es un mensaje abierto y respetuoso al doctor Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno del Distrito Federal, en alusión a su propuesta de elevación de los salarios mínimos. Haré algunas consideraciones de las que pienso se pueden recoger elementos para fortalecer dicha propuesta. La propuesta del doctor Mancera ha sido criticada por los círculos de gobierno y analistas económicos diversos por tres razones. La primera, porque consideran, desde el marco analítico tradicional, que elevar los salarios mínimos daría lugar a un proceso inflacionario. En segundo lugar, porque los salarios mínimos, al haberse convertido en un índice para ciertos precios, tarifas, incluso para algunos instrumentos financieros, provocaría un desarreglo en ciertos precios relativos. Y en tercer lugar, porque se considera que los salarios mínimos no podrían elevarse si no es a partir de consideraciones propias de la productividad del trabajo. Es decir, solo podrían subir si hay evidencia de que la productividad del trabajo de aquellos que son remunerados con el salario mínimo se ha elevado también. Las primeras dos de estas críticas tienen algo de verdad, incluso desde otro plano analítico, pero la última no, y a estas nos habremos de referir. La declinación salarial ha sido un proceso deliberado, que se ha seguido desde 1982 como parte del modelo de política económica, vigente desde entonces hasta nuestros días. Los propósitos que se persiguieron con la declinación salarial fueron, en primer lugar, el ganar competitividad. Hacerlo así porque, en reconocimiento de que la economía mexicana no produce tecnología, progreso tecnológico para ello, había que apuntalar las posibilidades de competir con nuestros principales socios comerciales en la mano de obra barata. En segundo lugar, para atraer inversión extranjera directa, en el entendido de que ésta se siente atraída por aquellas economías en las que se les ofrece mano de obra barata, paraíso fiscal y servicios eficientes y baratos para sus procesos productivos. En tercer lugar, porque se procuró con esto incrementar los niveles de empleo y también los niveles de producción. Se entendía que al declinar los salarios y abaratarse la mano de obra, se emplearía más mano de obra y por tanto habría un estímulo para que las empresas produjeran. Sin embargo, nada de esto sucedió. En realidad el modelo ha fracasado. El modelo ha fracasado, en primer lugar, porque al haber abaratado el trabajo de esta manera, al haber declinado los salarios reales, se ha dado lugar a un proceso en el que las exportaciones crecieron más aceleradamente que el PIB, lo que significó inevitablemente que el mercado interno se contrajo. Es decir, el PIB, demandado por el mercado interno en parte y en parte por el mercado externo, vio crecer aceleradamente la demanda del mercado externo y por tanto contraerse la demanda del mercado interno. Esa contracción estuvo asociada a que la mediana, pequeña y microempresa, principales proveedoras de los bienes y servicios hacia el mercado interno, viesen afectados sus niveles de producción. Se redujeron, hubo quiebras, y la salida de un número importante de empresas a raíz de este fenómeno provocó inevitablemente el desempleo. Al desempleo aparejado a la declinación salarial le siguió el empobrecimiento, la violencia, y con esto corrientes migratorias ilegales hacia Estados Unidos en búsqueda de la satisfacción de aquellas necesidades y del aprovechamiento de oportunidades que no fueron posibles en México para toda la población en éxodo. Por último, hubo un efecto verdaderamente severo en las finanzas públicas. Como se sabe, la recaudación crece a la misma tasa a la que crece el PIB, cuando no existe ningún cambio en la base gravable ni en la estructura impositiva. Lo que sucedió entonces fue que las bajísimas tasas de crecimiento del producto se reflejaron en la bajísima recaudación por parte del gobierno. Esto dio lugar a que se insistiera en que para recaudar más se necesitaba expandir la base gravable, en lugar de atender el problema fundamental que había sido el haber herido las posibilidades de crecimiento del Producto Interno Bruto sobre la base del mercado interno.
Se sabe, gracias a avances teóricos recientes, que una economía orientada al mercado interno puede dar lugar al crecimiento de los salarios sin que ese crecimiento tenga impactos en la inflación. Al contrario, se puede mostrar también que si el crecimiento de los salarios está íntimamente vinculado a la expansión de la demanda efectiva en la economía interna, sus consecuencias pueden incluso ser antiinflacionarias. Pero se demuestra también que en una economía orientada al mercado externo y no productora de tecnología, una elevación de los salarios provoca inflación, porque existe un traslado inmediato de costos a precios, y ese traslado, por supuesto, significa en última instancia una disminución del poder de compra de los salarios al interior. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué sucede con las dos críticas, las dos primeras, a las que aduje como verdades parciales? La primera crítica que se le hace a su propuesta, el doctor Mancera, dice que un crecimiento de los salarios mínimos puede dar lugar a la inflación. Y esto en efecto es así. Tengamos en cuenta que hoy, que nos encontramos en un modelo de dinámica exportadora, la micro, pequeña y mediana empresa orientadas al mercado interno son las principales demandantes de la mano de obra remunerada con 1, 2 o 3 salarios mínimos. Lo que esto significa es que una elevación del salario mínimo en este momento repercutiría de inmediato en la rentabilidad de estas empresas y en su capacidad financiera para hacerles frente a costos incrementados. Lo que harían seguramente aquellas con posibilidades de responder eficazmente a ese incremento salarial sería trasladar el costo a los precios. Otras, probablemente sin esa posibilidad, lo que harían simplemente sería quebrar. Entonces, hay el peligro de que un crecimiento de los salarios mínimos por sí solo y en las condiciones actuales dé lugar a un proceso inflacionario y lastime financieramente a las micro, pequeñas y medianas empresas. En segundo lugar, es cierto que el salario mínimo es un índice, pero de ninguna manera se resuelve esto desindexando los precios, tarifas y productos financieros que hoy se encuentran vinculados al salario mínimo para determinar su magnitud. De lo que se trata en realidad es de reconocer que el salario mínimo es un índice, pero fundamentalmente para toda la estructura salarial de la economía. Es decir, todos los sectores encaran sus procesos de negociación salarial sobre la base de lo que pasa con los salarios mínimos. El salario mínimo es un indicador piso porque es el de nivel más bajo y es un indicador líder porque es el que se anticipa y muestra la tendencia que debería seguirse en toda negociación salarial. En ese sentido, debe reconocerse también que no se pueden utilizar los mismos expedientes de los que se ha echado mano para lograr la declinación de los salarios reales, esta vez para su recuperación. La propuesta, que enseguida voy a detallar, trata de dejar de lado estos problemas que pueden perjudicar seriamente la propuesta que todos esperamos progrese eficazmente en el marco de los poderes legislativo y ejecutivo del país. Mi propuesta, doctor Mancera, es la siguiente. En primer lugar, pasar de la propuesta de elevación de los salarios mínimos a una propuesta de reivindicación salarial generalizada, bajo los siguientes términos. Desgravar todas las remuneraciones al trabajo, es decir, los salarios, comprendidos entre 1 y 10 salarios mínimos, en todos los sectores de la economía, en todo el aparato productivo. Esta desgravación beneficiaría prácticamente a todos, porque aquellos que, ganando entre 1 y 3 salarios mínimos, seguramente no se verían grandemente beneficiados, sería deseable otorgarles un estímulo fiscal, una subvención temporal que equivalga al incremento promedio que beneficiaría a todos aquellos que se desgravaría y percibiendo más de 3 salarios mínimos.
habrá quienes ganen 10, 15, 20 o 50 salarios mínimos. A todos estos se les desgravarán los primeros 10 salarios mínimos. Y esto equivaldría para la economía en su conjunto a un incremento salarial promedio de entre 21 y 23%. La importancia de ese crecimiento salarial daría como resultado un impulso de demanda que provocaría automáticamente la respuesta de las micro, pequeñas y medianas empresas en términos de su oferta de bienes y servicios orientados al mercado interno. Con ello se daría lugar a un crecimiento de los niveles de empleo y de los niveles de producción de estas empresas, de las micro, pequeñas y medianas empresas que producen para la economía interna. La desgravación salarial daría lugar a que no sean las empresas las que incurran en los costos de la recuperación de los salarios, sino que sea el sector público, las finanzas públicas. La desgravación significaría una reducción en la recaudación fiscal, pero esa reducción se vería considerablemente superada si la eficiencia recaudatoria se fincara principalmente en los impuestos indirectos. La desgravación de los salarios daría lugar a un impulso de demanda que multiplicaría el volumen de transacciones, de compras y ventas en todo el aparato productivo orientado al mercado interno. Ese incremento en las transacciones estaría estrechamente asociado al crecimiento de la recaudación vía los impuestos indirectos, particularmente el IVA. Y es evidente que la recuperación superaría con creces el sacrificio fiscal en el que se habría incurrido por la desgravación salarial. El impulso de demanda que provendría de la desgravación salarial, sin embargo, obligaría a la micro, pequeña y mediana empresa a dar respuesta con una oferta creciente de bienes y servicios, para lo cual necesitarían comprar insumos y emplear a más gente. Para esos efectos requerirían apoyo financiero. Ese apoyo financiero hoy en día no existe. Es exiguo o extremadamente tortuoso el que se consiga. Entonces las políticas monetaria y crediticia tendrían que orientarse de tal manera que procuraran que el sistema bancario consolidado otorgue créditos blandos y abundantes a la micro, pequeña y mediana empresa para que sean capaces de responder a este impulso de demanda y el círculo virtuoso se reproduzca sistemáticamente. Hay un asunto más que considerar, y es que existe el riesgo en una economía que como la nuestra ha sido ya invadida de productos importados, tanto para el consumo como para la producción, de que un porcentaje importante del incremento salarial resultante de la desgravación se desvíe hacia productos importados. Para ello, habrá que poner en marcha un proceso de concientización, de orientación del gasto de los consumidores hacia los productos nacionales y además una revisión profunda de la política de importaciones, particularmente de las que derivan del Tratado de Libre Comercio. Si una propuesta de esta naturaleza prosperara, entonces habría que dar paso a la revitalización de la política industrial y a la revitalización también de una política de desarrollo tecnológico para la economía en su conjunto y en horizontes de largo plazo. Muchas gracias.